Buenas tardes para todos, mi nombre es María Ignató, soy docente ayudante del Departamento de Medicina y de Facultad de Enfermería, de Anatomía de la Universidad de la República y hoy vamos a continuar con las clases del módulo de cara y cuello. Vamos a hablar de eje visceral del cuello, de región supraclavicular, de vascularización e inervación de cuello. Entonces, con respecto al eje visceral del cuello, posteriormente a lo que es la fascia cervical y a los músculos infraoideos, se encuentran constituyendo el eje visceral del cuello lo que va a ser la laringe y la tráquea, la faringe y el esófago por detrás y en primer plano enseguida después de los músculos infraoideos lo que es la glándula tiroides. El esófago une la faringe con el estómago, se lo ubica a nivel del borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, a nivel de la sexta vértebra cervical, ese es su límite superior. Presenta curvaturas dadas por el arco aórtico que lo desvía hacia la derecha y luego es desviado hacia la izquierda para atravesar luego lo que es el orificio o el hiato diafragmático. Presenta diferentes sectores, un sector cervical, un sector torácico, un pasaje diafragmático y por último una pequeña porción abdominal. El esófago cervical se va a extender desde C6 a T2, el esófago torácico se extiende desde T2 a T9, más o menos a nivel de T10 es que topografiamos el orificio esofágico o hiato esofágico del diafragma, que es un hiato exclusivamente muscular, dado por fibras que ayudan a evitar el reflujo gastroesofágico. Y por último tenemos una porción abdominal que es luego de atravesar el diafragma que tiene un tamaño pequeño de 2 a 3 centímetros y que termina a nivel del cardias. Está relacionado muy estrecho con el décimo par craneano, de manera que estos se disponen a nivel de la parte torácica lateralmente al esófago y luego por último a nivel de adelante y detrás, el izquierdo por delante y el derecho por detrás cuando atraviesan el hiato diafragmático. La tráquea por su parte es un conducto que continúa la laringe y termina en el tórax por medio de su bifurcación en los bronquios fuente, se extiende desde el borde inferior de C6 hasta T4 y es parte de lo que es la vía aérea. La glándula tiroides es una glándula de secreción interna, está situada en la parte anterior e inferior del cuello, por delante del primer anillo traqueal y tiene dos porciones, una parte central que es el istmo y dos lóbulos laterales. Por detrás, en la parte superior y postero inferior, vamos a encontrar 4 glándulas paratiroides y a los lados la glándula tiroides se va a relacionar con el paquete vasculonervioso del cuello que está cubierto por el músculo esternocleidomastoideo. Entonces aquí podemos observar una glándula tiroides. Si nosotros retiramos los músculos infraoideos, lo primero que observamos es la tiroides. Acá tenemos al istmo y ambos lados los lóbulos tiroideos. Esto es visto desde atrás y aquí tenemos a las 4 glándulas paratiroides. Cuando se realiza una tiroidectomía, ¿sí? Hay que tener cuidado de no desvascularizar y no remover las glándulas paratiroides, ya que estas están relacionadas con el metabolismo fosfocálcico y son órganos esenciales para la vida. Aquí volvemos a observar nuevamente lo mismo, tenemos una vista frontal, vista desde adelante, acá tenemos al hueso ioides, acá tenemos la membrana tiroidea, acá tenemos al cartílago tiroides de la laringe y aquí tenemos a la membrana cricotiroidea. Entonces, entre lo que sería el anillo del cricoides y el primer anillo tiroideo, vamos a ubicar allí a la glándula tiroides. Lo que es la glándula en sí va a estar vascularizada o mejor dicho, al ser una glándula de secreción interna o glándula endocrina, va a tener una rica inervación y vascularización sobre todo. ¿Por qué? Porque su producto lo vierte a la sangre. Entonces, ¿qué arterias recibe? Recibe la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior la pueden observar aquí, es rama colateral, es la primera rama colateral de la arteria carótida externa.
La arteria tiroidea inferior, que procede de la arteria subclavia del tronco tirobicérvico escapular. Y en ocasiones la arteria tiroidea de Neubauer, que es una arteria inconstante, ¿sí? ¿Qué sucede con las venas? Bien, las venas van a drenar. Las tiroideas superiores drenan a lo que es el tronco tirolinguofaringofacial, el cual a su vez se aboca en la vena yugular interna. Las venas tiroideas inferiores van al tronco venoso brachiocefálico correspondiente y las tiroideas medias, en caso de su existencia, van a la vena yugular interna. Allí tenemos la inervación que es dada por el plexo simpático que rodea a las arterias tiroideas superiores. Las glándulas paratiroides, que son las que observamos aquí, dispuestas a manera de granito, son una especie de racimos de uva, ¿verdad? Que cuelgan, están relacionadas, ¿sí?, con la parte posterior de los lóbulos tiroideos. Producen la paratormona o hormona paratiroidea, que como decíamos hoy controla, ¿sí?, los niveles de calcio en sangre junto a la calcitonina que es producida por la glándula tiroides. Por lo tanto, la hormona paratiroidea estimula la reabsorción de calcio en los huesos, ¿sí? En el caso de que se sensa que el nivel de calcio desciende en sangre, la hormona paratiroidea es liberada, ¿da?, para producir reabsorción ósea y así aumentar el nivel de calcio en sangre. Bien, con respecto a la región supraclavicular, vamos a hacer un pequeño recuerdo de la división del cuello. Nosotros teníamos la región infraoidea, ¿sí? Lateral a la región infraoidea teníamos a la región esternocleidomastoidea, que cubría este músculo, lo que era el paquete vasculonervioso. Hacia afuera, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos la región supraclavicular interna y externa. La región supraclavicular externa, propiamente dicha, o región supraclavicular, está situada en las partes laterales del cuello, por encima de la clavícula, por detrás de la región carotídea y por delante de la nuca. ¿Cuáles son los límites? Bueno, adelante tenemos el borde posterior, ¿sí?, del músculo esternocleidomastoideo, acá. Hacia atrás, aquí tenemos al borde anterior del músculo trapecio. Y abajo, esta saliente que ustedes observan, tenemos la clavícula, ¿sí? Entonces, la base de esta región corresponde al orificio superior de la cavidad axilar. Si ustedes recuerdan, cuando vimos miembro superior y vimos axila, recordamos que los elementos que venían desde el tórax hacia el miembro superior, antes de ingresar a la axila, pasaban por la región supraclavicular o hueco supraclavicular, ¿sí? Ese que está allí delimitado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos allí en la región supraclavicular? Primero tenemos un plano superficial con piel móvil y fina, ¿sí?, que viene dada por el músculo cutáneo del cuello, panículo adiposo, tejido subcutáneo. Dentro de lo que es el tejido subcutáneo destacamos a la vena yugular externa. Y por último vamos a profundizar en lo que es el plano músculo aponeurótico, donde vamos a observar al músculo homoioideo y luego al triángulo homocostoclavicular, que ya lo conocemos también, era el triángulo que estaba limitado hacia arriba por el vientre posterior del músculo homoioideo y hacia abajo la clavícula y hacia adentro el esternocleidomastoideo. Acá tenemos una imagen del plano muscular profundo, ¿sí? No me voy a detener mucho en el plano muscular profundo. Lo que sí vamos a recordar cuáles son los tres músculos que atraviesan el espacio supraclavicular, y estos son los músculos escalenos. Los músculos escalenos se insertan, ¿sí?, a nivel de las vértebras cervicales, como ustedes pueden ver, y el músculo escaleno anterior es este que vemos aquí, que termina a nivel del tubérculo de Lisfranc, ¿sí?, de la primera costilla. En una diapositiva anterior que yo pasé con más celeridad, hay una imagen de la primera costilla donde van a poder identificar el tubérculo de Lisfranc. El escaleno medio, por su parte, tiene las mismas inserciones que el escaleno anterior arriba, y abajo se sitúa por detrás
del surco de la arteria subclavia. La primera costilla, regresen a la imagen anterior, van a observar que tiene un surco adelante, que es el surco de la vena subclavia, que es esto que vemos acá. Luego viene tubérculo de Liffram con la inserción del escaleno anterior. Por detrás viene el surco de la arteria subclavia y por detrás se efectúa la inserción del escaleno medio. Es así que entre el escaleno anterior y el escaleno medio nos queda un hiato, que es este, que es el hiato interescalénico. Por su parte, el escaleno posterior se inserta arriba por medio de 3 fascículos en la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical y desciende hacia abajo a la cara lateral de la segunda costilla. Vale mencionar que en el hiato interescalénico vamos a tener atravesando a la arteria subclavia que pasa desde el tórax por la región supraclavicular dirigiéndose al miembro superior y por arriba vamos a encontrar a los 3 troncos primarios del plexo braquial. Entonces los elementos quedan dispuestos de la siguiente manera: vena subclavia, músculo escaleno anterior, arteria subclavia, troncos primarios del plexo braquial y escaleno medio. Por delante del músculo escaleno anterior vamos a encontrar al nervio frénico. Entonces, ¿qué otras estructuras hay en la región? Algunas de las ramas colaterales del plexo braquial, como el nervio del subclavio, del pectoral menor, supraescapular, entre otros, ¿sí? Y algunas de las arterias que son ramas de la arteria axilar. Otra estructura importante que vamos a destacar es el ganglio estrellado. El ganglio estrellado constituye lo que es el ganglio cervical inferior, ¿sí? Y primer ganglio torácico simpático. Está contenido a nivel de la fosita suprarretropleural de Sibylock, que se ubica a nivel del cuello de la primera costilla, ¿sí? Con respecto a los pedículos vasculonerviosos y linfáticos del cuello, acá tenemos unas imágenes donde se observan los elementos arteriales y venosos de la cara y del cuello. Entonces, vamos primero con lo arterial, ¿sí? Acá tenemos una imagen de las arterias que nacen del callado aórtico. Esto que tenemos aquí es el tronco arterial brachiocefálico que va a emitir por su parte a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida común derecha. Esta es la arteria carótida común izquierda y esta es la arteria subclavia izquierda. A partir de allí vamos a tener a la arteria subclavia, como ya hemos visto, que ya la conocemos, ¿sí? La arteria subclavia, ¿qué ramas emite de importancia? Bueno, antes de irse al miembro superior, ¿no? Porque nosotros ya la estudiamos en el miembro superior. Las colaterales que emite que conocemos ya son la arteria vertebral, que la estudiamos en neuro, la arteria mamaria interna, que la vamos a estudiar en tórax, el tronco tirobicérvico escapular, ¿sí? Del cual nacen sobre todo la arteria tiroidea inferior y algunas de las ramas escapulares. Esta arteria tiene 3 porciones: preescalénica, interescalénica y retroescalénica, y esto es acorde a su pasaje por el hiato entre los dos escalenos anterior y medio. Vamos a focalizarnos entonces en la arteria carótida y sus ramas, ¿sí? De bifurcación, que son la carótida interna y la externa. La carótida común asciende hasta el borde superior del cartílago tiroides, donde se bifurca en carótida interna, que asciende, ¿sí? Y penetra en el cráneo y se vasculariza lo que es el encéfalo, y la arteria carótida externa, la cual es la encargada de la vascularización de cara y de cuello. Entonces, vamos a intentar, aquí encontramos una muy buena imagen, ¿sí? Donde podemos observar las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Su primer rama colateral es la arteria tiroidea superior, que es esta que ustedes observan aquí, que desciende hacia abajo para vascularizar la glándula tiroides. La siguiente arteria que emite como colateral es la arteria lingual. Por otra parte aquí, y luego continuándose por lo que es la cara, la arteria facial. Hacia adentro, la arteria carótida externa emite la faringe ascendente, ¿sí? Y sus otras 2 ramas son, la tenemos aquí, son la occipital, la auricular posterior y algunos ramos para la glándula parótida. Lo que me importa mencionar es
que la arteria carótida externa, la arteria carótida interna, ¿sí? Ambas tienen cierta similitud en su origen que a veces hace difícil que podamos distinguirlas. ¿Cuál es la clave? Bueno, recordar que la arteria carótida externa emite ramas colaterales, ¿sí? En su parte inicial, mientras que la arteria carótida interna no emite ramas en su porción extracraneana. Y lo otro es que la arteria carótida interna es más póstero-externa en su inicio, por eso a veces se suele confundir. La arteria temporal superficial es la rama una de sus ramas terminales, ¿sí? De la carótida externa. Es esta arteria que ustedes observan aquí, ¿sí? Y la arteria temporal superficial se hace superficial a la altura de una línea trazada desde el borde superior del conducto auditivo externo al borde superior de la órbita. Está situada por delante de su vena satélite y del nervio aurículo-temporal, que era el que inervaba la glándula parótida, ¿sí? ¿Cuáles son las arterias que emite? Bueno, emite la arteria transversal de la cara, que es esta que observamos aquí, ¿sí? Y la arteria cigomatomalar, la arteria frontal, parietal, entre otras. La arteria maxilar interna, por su parte, acá ustedes pueden observar, ¿sí? Este punto donde la carótida externa se bifurca en temporal superficial y maxilar interna, que son sus ramas terminales. La maxilar interna penetra a nivel del ojal retrocondilio de Juvara y emite un gran número de arterias colaterales, ¿sí? Que están destinadas a la vascularización de estructuras del paladar, de estructuras de las fosas nasales, etc. Aquí tenemos como una especie de organización de las arterias, ¿sí? Con respecto al drenaje venoso, bueno, el drenaje venoso de la cara y del cuello está a cargo de las venas yugulares, ¿sí? La vena yugular anterior conduce parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello y es resultado de la unión de pequeñas venas submentarias superficiales de la región suprahiedea. Termina a nivel de la vena subclavia, ¿sí? Y la vena yugular posterior es extrarraquídea, está situada profundamente en la nuca y termina en el tronco venoso brachiocefálico por debajo de la vena vertebral. La yugular externa recoge la sangre de la mayor parte de las paredes craneales de las regiones profundas de la cara y se origina como reunión de las venas temporal superficial y maxilar interna. Estas que están en la lista son sus afluentes. Allí tenemos los afluentes, podemos observar, ¿sí? La reunión de lo que sería acá, ¿sí? La vena, ahí está, acá tenemos la vena maxilar interna en profundidad y la vena temporal superficial. Por su parte, la vena yugular interna recibe la sangre venosa de la cavidad craneana, la habíamos visto originarse a nivel del rajado posterior. Y los afluentes son el tronco tirolinguofaringofacial, que se da por la reunión de las venas tiroidea superior, lingual, facial y faringe ascendente, que son como una especie de análogas a las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Acá observamos entonces a la vena yugular interna, aquí tenemos al tronco, ¿sí? Tirolinguofaringofacial. Y la vena yugular interna se reúne con la vena subclavia formando el tronco venoso brachiocefálico. De manera que el punto donde convergen se llama confluente yugulo-subclavio de Pirogov. La vena subclavia es continuación de la vena axilar. Como ya dijimos, se une a la vena yugular interna para constituir el tronco venoso brachiocefálico. Acá ustedes pueden observar una imagen donde se ve mejor, ¿sí? Tenemos acá venas tiroideas inferiores, venas tiroideas superiores. Acá tenemos la vena yugular interna, acá tenemos la vena subclavia. Este punto marca el confluente venoso yugulo-subclavio de Pirogov, yugular interna y subclavia, y a partir de aquí hasta acá tenemos al tronco venoso brachiocefálico izquierdo, mientras que el derecho se da por la reunión de la yugular interna derecha, la subclavia derecha, y este tronco es el tronco venoso brachiocefálico derecho, que como ustedes pueden ver es más pequeño que el izquierdo. ¿Por qué?
porque la reunión de ambos troncos venosos brachiocefálicos da origen a la vena cava superior que se encuentra a la derecha y por lo tanto el tronco venoso brachiocefálico derecho es más corto. La vena subclavia, como ya dijimos, descansa sobre la primera costilla y está por delante del músculo escaleno anterior. Aquí podemos observar lo mismo, misma imagen donde se observan las venas yugulares, ¿sí? Acá tenemos, ahí está, a la vena yugular anterior, a la vena yugular interna, a la vena subclavia y al tronco venoso brachiocefálico derecho en este caso. Con respecto al sistema linfático de cara y cuello, hay una gran cantidad de ganglios linfáticos a nivel de esta región, ¿sí? Y se distribuyen en varios grupos o varias cadenas, ¿sí? Que allí están listadas. El conducto torácico, por su parte, conduce la linfa de la porción subdiafragmática del cuerpo, ¿sí? Y acá tenemos una serie de esquemas donde se organizan los niveles ganglionares y los distintos grupos. Muy bien, con respecto a la inervación de cara y cuello, la inervación de cara está provista por los nervios craneales, por ramas del plexo cervical, por ramas del plexo simpático, ¿sí? Entonces la inervación sensitiva viene provista por el nervio trigémino, como ya fue estudiado, ¿sí? Y no me voy a detener en esta parte, esto ya lo hemos mencionado, lo pueden mirar en las diapositivas. Con respecto al nervio facial, está encargado de la inervación de los músculos de la mímica y bueno, esto lo pueden continuar estudiando porque ya lo hemos mencionado, ya hemos estudiado los pares craneanos. Con respecto al plexo cervical, sí voy a destacar que los ramos anteriores de los primeros 4 nervios cervicales inervan la piel y los músculos de la cabeza y del cuello, ¿tá? Sobre todo vamos a destacar que C3, C4 y C5 contribuyen a la formación del nervio frénico, siendo C4 la raíz principal, y el nervio frénico está destinado a la inervación del diafragma, que es el principal músculo inspirador de la economía, por lo tanto destacar la importancia de este nervio. El plexo braquial ya lo conocen, lo estudiamos con el miembro superior y se forma con las restantes ramas anteriores del plexo cervical. Muchas gracias.